¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por continuar con nosotros. Y caray, en la política los mensajes siempre juegan un papel particular. Dicen por ahí que en política no hay casualidades, sino causalidades, que cuando de un lado se esgrime un argumento, del otro de inmediato llega algún tipo de referencia que busca contrarrestarlo. En algunas ocasiones tarda más, en otras no se entiende bien, en algunas más se vuelve complicado o equívoco, pero al final de cuentas es un ejercicio constante en esta disputa narrativa. Y en los últimos días nos hemos topado con la creación de un escenario donde se asegura que México está en un momento caótico, que nadie quiere a Claudia Sheinbaum, que el país está derrumbando en diferentes ramos. Y en ese momento nos topamos con empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que todos sabemos el problema que trae encima con los impuestos, Claudia X González, quienes abiertamente dicen no hay que invertir un peso más en México hasta que se vayan los zurdos, porque México ya es un desastre, literalmente. Pero a las pocas horas aparece una fotografía de una reunión que sostiene la doctora Claudia Sheinbaum con el ingeniero Carlos Slim y con la gente del Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, me parece es el nombre del titular de este organismo, un nombre, por cierto, muy cercano a Carlos Slim. Eso hay que mencionarlo. ¿Cómo vamos leyendo esta situación? ¿Cómo se encuentra este enfrentamiento? Si hay una participación por parte de los empresarios como tal. ¿Cómo entendemos este escenario político? ¿De qué lado están jugando? Mi querido Mario Campa, te saludo, por supuesto, con muchísimo gusto, agradeciéndote que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar de vuelta por tu canal y listo para comenzar con este tema que sí se presta para mucho análisis. Muchas gracias, querido. Pues yo de entrada por ahí arranco. ¿De qué lado crees que están jugando los empresarios y cómo entendemos este lenguaje que se comienza a dar también en el tema económico? Bueno, mira, hay que también separar, creo que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, estamos hablando de una posición bien distinta a la de Carlos Slim o de cualquier otra persona. Dice Ricardo Salinas Pliego que no va a invertir, por ejemplo, en México. Eso hay que entenderlo como una declaración no empresarial, sino política. Y entonces ustedes pensarán, política porque está involucrado él en una carrera por una candidatura presidencial, ¿no? Y no, o sea, no solamente por ese hecho, sino porque es abiertamente falso. Imagínense ustedes, dice él que no va a invertir mientras Morena está en el poder, básicamente, ¿no? Faltan 5 años al menos para que salga de la presidencia. ¿Ustedes realmente creen que nos están viendo que no va a invertir en 5 años en las tiendas Electra, en los bancos, en el canal, al menos para reponer parte del capital que se va deteriorando, que va perdiendo, digamos, algunas facultades, que se va depreciando, vaya en el lenguaje, en el argot contable? Por supuesto que no es creíble esa amenaza. Una parte tiene que ser reinvertida en las empresas si no quieres que se vengan abajo. Ahora, si tu intención es venderlas, si tu intención es dejar que se deterioren, pues no inviertas. El problema es que no es real ese escenario. Entonces, a Ricardo Salinas Pliego no le va a quedar otra opción que invertir. Y además, invierte en otro tipo de empresas que no están mucho en el foco del huracán. Tiene por ahí, por ejemplo, alguna de casinos que acaba de ser, están en el radar por cuestión del lado de dinero, acusaciones al menos. Tiene otra en el sector energético, Dragón, que opera hasta incluso energías renovables, fuentes alternativas. Entonces, en esas empresas va a tener que seguir invirtiendo. Él, por supuesto, lo hace, insisto, desde un punto de vista estrictamente político, porque sabe que ahí es donde puede hacer daño, en el sentido de enviar un mensaje a cualquier otro que se quiera sumar, empresario, sobre todo aquel que esté en contra de la 4T, para acusarlo de que se ha ido, de que el gobierno se ha movido mucho a la izquierda, que es una bola de comunistas, etcétera, etcétera. Ya sabemos que sus calificativos, además de ser pues, ofensivos, están fuera de toda proporción. Y con eso ir generando algún tipo de ruido y afectar, digamos, el sentimiento de hacer negocios.
pero él en lo personal, pues no es creíble, insisto, que esté en una posición de decir no voy a invertir. Además de que, eso sí, sus capacidades de inversión están disminuidas porque muchos de sus empresas están vinculadas a licencias, contratos públicos, eh, algún tipo de concesión, y mientras no le dé pues el gobierno federal, porque tiene también un tema de impuestos que tiene que pagar, además de honrar sus deudas con acreedores, pues tampoco es que tenga grandes oportunidades de negocios que va a aprovechar, ¿no? Entonces, realmente es una declaración demasiado política y hasta incluso mentirosa. Por otro lado, tenemos a empresarios como Carlos Slim. Slim está, por ejemplo, invirtiendo en estos momentos en los trenes de pasajeros, en alguna de las rutas, donde están también invirtiendo ICA, Mota Engil en cuestiones de puertos. En esos grandes proyectos apenas están, por ejemplo, licitando buena parte de los tramos, otros están construyéndose con el ejército, algunos con la marina, sobre todo en el caso de los puertos. Esas inversiones siguen, ¿no? Y no necesitan probablemente de la buena o mala voluntad de los empresarios. Van a seguir. Ahora, y con esto termino la primera intervención, está una componente que tiene que ver con los empresarios extranjeros. Por ejemplo, uno muy sonado con el que se suelen reunir los presidentes en los últimos años es BlackRock, ¿no? Que tiene maneja fondos y tiene inversiones en muchos activos de infraestructura en México. Lo que pasa es que son generalmente inversiones minoritarias, chicas, donde a BlackRock no le interesa realmente meterse al manejo de los activos. Es un socio pasivo y que diversifica, ¿no? El Fondo Noruego, incluso de pensiones, también tiene inversiones en empresas mexicanas, en algunos proyectos, y esos van a seguir porque no se meten a la grilla, ¿no? Esas inversiones, además, ese tipo de empresarios como es extranjero, realmente no se mete mucho a cuestiones partidistas como lo está haciendo Ricardo Salinas Pliego. Esas inversiones van a seguir. Ahora, hay un componente que tiene que ver con el TMEC, que sí ha creado incertidumbre, que sí ha afectado, por ejemplo, el relato de nearshoring, que era un relato que venía siendo acompañado con cifras crecientes de inversión. Básicamente muchas empresas chinas, por ejemplo, querían al cerrarse la puerta en México, en Estados Unidos querían entrar vía México, y todas esas pues básicamente desistieron en ese intento, tanto por las presiones de Trump a México como por el propio México que ya impuso aranceles. Y pues esos empresarios, insisto, aunque no son políticamente activos, pues sí, sus inversiones no se van a materializar como de otra forma hubiera sido si Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia y si no hubiera levantado tanta polvareda en términos del comercio internacional, ¿no? Perdón, no recuerdo Ahí la te voy. pregunta, perdí el hilo. Ujú. No te preocupes. 3, 2, 1, 0. ¿Por qué, querido Mario, los empresarios, por lo menos públicamente, no se han expresado? Yo no he escuchado ninguno realmente, de verdad, en este conflicto de TV Azteca con el gobierno federal. Incluso a pesar de que Salinas Pliego pues ha tratado de involucrarlos diciendo que ahora es él, pero después irán por los demás, porque imagino que hay otros empresarios que también tienen asuntos fiscales pendientes, pero ¿por qué no se involucran? Bueno, me imagino que porque no son tontos, no querrán comprar un pleito, una batalla ajena, ¿no? Un pleito ajeno. ¿Por qué habrían de contagiarse de la mala imagen que tiene en estos momentos Salinas Pliego? Podrían ser estigmatizados como que ellos también son deudores ante el SAT, por ejemplo. En el caso de la publicidad en TV Azteca, las marcas pues tratan de muchas veces estar alejadas de la política. Hay marcas que en cuanto empieza un tema a politizarse se retiran. No dudo que esos patrocinadores, si Salinas Pliego, sobre todo la imagen de TV Azteca, empieza a ser vinculada más con su dueño, porque hay gente que pues no sigue la política y no vincula a TV Azteca con Salinas Pliego, pero en la medida en que esto sea así, esos patrocinadores se la pensarán dos veces. Sin duda, habrá quien no quiera estar enemistado con el gobierno por la tradición histórica mexicana, ¿no? El presidencialismo y que había que estar bien con el presidente, etcétera, etcétera, y tenga temor a que si se hace amigo de Salinas Pliego, pues el gobierno también lo pueda castigar. No dudo que haya quien piense así. Entonces es un cúmulo de factores lo que hace que mucha gente pues realmente no se una a Salinas Pliego. Y otra, por ejemplo, causa, Jesús, es que Salinas Pliego muchas veces se ha enemistado con
con mucha gente de los negocios a lo largo del tiempo. Hay que recordar que en algún momento estaba demandado en los Estados Unidos por la SEC, que es el regulador de valores allá, y también que en estos momentos pues tiene un conflicto abierto con inversionistas internacionales, con tenedores de bonos, que tiene juicios legales, que ha sido acusado de utilizar pues donaciones a campaña en Estados Unidos, actos de presunta corrupción. Entonces pues no dudo que él haya también generado muchas enemistades. Hay que recordar pues cómo sacó a José Ramón Fernández de TV Azteca. Sabina Berman es otra que ha acusado el trato de Salinas Pliego, un maltrato. Entonces, yo creo que es una persona además con una manita bastante pesada. Es un personaje, pues, como una especie de lobo solitario en los negocios. Se asocia, pero muchas veces terminan mal esas asociaciones. Entonces, no dudo que simplemente no tenga en estos momentos muchos amigos. Los ha ido a buscar a El Salvador, los ha ido a buscar a Argentina, pero la verdad es que creo yo que está un tanto solo. Entonces, ¿por qué en estos momentos aliarse a él, salvo que alguien considerara que va a ser el ganador de la elección presidencial en el 2030? Pero incluso si ese fuera el caso de que se considerara que puede ganar, pues faltan 5 años, falta muchísimo tiempo. Entonces, quien quiera, digamos, acomodarse primero en la fila del tren de Salinas Pliego, pues todavía tiene que esperar bastante a que se abra de nuevo la ventana de oportunidad. Y si es que le va bien. Entonces, la verdad es que creo que aliarse en estos momentos de Salinas Pliego es un deterioro de imagen propia y pues una mala inversión en general, ¿no? ¿Cómo lees el comportamiento del empresariado con la 4T en este momento? Ya en parte en el principio, en tu primera respuesta nos comentabas algo, pero ¿cómo vas entendiendo toda esta relación que ha partido con Andrés Manuel López Obrador y ahora está con Claudia Sheinbaum? ¿Ves diferencias entre los dos gobiernos, un nuevo tipo de relación? La figura de Ebrard en cierta forma juega un papel distinto. ¿Cómo lees esta relación, oye? Mira, en economía y en política las expectativas importan mucho. Entonces hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador fue muy estigmatizado con campañas negras, negativas por Calderón, que decía que era un peligro para México, que Venezuela y que bla, bla, bla. Entonces en el momento, creo yo, que llega López Obrador al poder y empieza a respetar la autonomía del Banco de México, a mantener la recaudación fiscal más o menos estable, sí, con algunas acciones para mejorarla, como los actos estos de recaudación con Salinas Pliego y con otras empresas, sobre todo deudoras. Pero después descubren que su política, pues en algunos aspectos concretos, pues comparte la ortodoxia, ¿no? Eh, la ortodoxia que ha ido tejiéndose en las últimas décadas. En otros no, ¿no? En otros, por ejemplo, su política social es más audaz. López Obrador también creó nuevas empresas estatales, que eso no forma parte de la ortodoxia. Reactivó la política industrial. Incluso tuvo participación de las Fuerzas Armadas en algunas cuestiones por dos, creo yo, dos motivos: reducir la corrupción. Hay que decir que hay que recordar que López Obrador decía que no había un empresario de la construcción honesto, básicamente. Y también probablemente para evitar que en sexenios posteriores a que él ya no estuviera, se privatizaran parte de estos recursos, ¿no? Parte de estos activos, como en algún momento, pues los aeropuertos se empezaron a privatizar, los trenes, etcétera, y dárselo a las Fuerzas Armadas lo hace mucho más difícil. Entonces, esos serían al menos dos motivos. Pero fuera de eso, pues él respetó muchas de las reglas que les prometió a los empresarios. Por ejemplo, redujo los impuestos en la frontera por un tema de negociación. Él dijo, bueno, voy a subir el salario mínimo y lo voy a subir más en la frontera. Y a cambio, pues voy a reducir ciertos impuestos, ¿no? Entonces fue un mecanismo, una especie de mecanismo de compensación para disminuir el rechazo a esos aumentos al salario mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que, regresando a la pregunta, yo creo que las expectativas tomaron por sorpresa a muchos. Muchos de estos empresarios pues descubrieron que López Obrador no era quien les vendieron, que incluso si se alían y si llegan con el presidente Obrador en algún momento y ahora con Claudio Sheinbaum
a tratar en buena fe de colaborar y llevarse una utilidad razonable, ojo, pues, y que prometan, por ejemplo, cancha pareja, libres de corrupción, libres de favoritismo, pues muchos han descubierto que pueden participar en distintas licitaciones, convocatorias, contratos, sin que automáticamente estén descartados como podía funcionar antes, ¿no? Si tú no colaborabas a las campañas, y en Estados Unidos es muy común, pues básicamente conseguir por ahí algún tipo de beneficio público, algún contrato se vuelve muy complicado, ¿no? Y creo que eso podría hacer que los empresarios digan, bueno, pues yo tenía malas expectativas, pero una vez que veo cómo empieza a funcionar, hay estabilidad además, no hay crisis. Digamos, las últimas recesiones en México, quitando la pandemia que ni siquiera fue una recesión oficial, 2008, 2009, 2001, 2 y 3 fueron con el PAN las últimas dos recesiones y las últimas crisis de balanza de pagos, las últimas tres, ¿no? Cuatro, fueron con el PRI. No ha habido con Morena una crisis, ni mucho menos, entonces pues esa estabilidad creo yo es bien valorada por los empresarios. Cuando los empresarios, por ejemplo, se le dieron la vuelta, le dieron la espalda, perdón, al PRI de Echeverría y de López Portillo fue lo peor de las crisis, unas crisis tremendas, ¿no? Se dispararon las tasas de interés, había devaluaciones cambiarias, eh, y eso pues está lejos de pasar con Morena. Entonces la relación yo creo hasta ahorita es de respeto. No necesariamente podemos decir que sea pues la mejor, ¿no? Este es un gobierno de izquierdas con políticas redistributivas, no es un gobierno que prometió en campañas que a los empresarios les iba a ir muy bien, como pueden prometer generalmente las campañas de derechas. Pero en ese sentido, además, han visto cómo la demanda, el consumo ha crecido, ¿no? Y eso pues también implica que muchos consumidores se vayan integrando a la clase media y que muchos de los productos de estos empresarios estén siendo comprados o exportados, ¿no? Entonces yo creo que también, bueno, me faltó decir que López Obrador también mantuvo a México en el Temec, que podía ser, digamos, una salida, algo que quizá algunos empresarios hubieran rechazado, ¿no? Pero en otros casos, en otras políticas, hubo más consenso del que se hubiera esperado, como el aumento del salario mínimo. Ahora podría ser que con la reducción a la jornada semanal a la semana laboral de 40 horas, creo yo que puede generarse no, quizá no unanimidad, pero sí un consenso bastante amplio. Entonces yo creo que los empresarios respetan a los gobiernos de Morena hasta el momento. Por supuesto que Morena tendrá que responder a ese respeto, pues insisto, con la estabilidad cambiaria, perdón, con la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas y también pues no cambiando las reglas del juego demasiado, cosa que no ha pasado, por más que la oposición quiera decir que así ha sido, es lo que está diciendo Ricardo Salinas Pliego, pero en muchos casos ha sido para bien. Sí se han desmantelado algunas instituciones, pero se han creado otras. Hay instituciones formales e informales y Morena ha creado nuevas instituciones. Y en ese sentido, pues tiene todo el derecho. Finalmente es un gobierno con mayoría, es un gobierno que fue votado para cumplir un mandato popular, para desmarcarse de algunos errores y políticas regresivas y errores del pasado. Y pues creo que ha cumplido a cabalidad o muy cerca de a cabalidad de lo que prometió antes del 2018, después Claudia Sheinbaum en el 2024, y la verdad es que no se ha separado demasiado. Entonces, mientras esas promesas se vayan cumpliendo, creo yo que va a ser mucho más fácil que los empresarios acepten lo que venga después para ellos, ¿no? En este punto de las campañas de golpeteo que lanza Salinas, que lanza Claudio X, que se sabe llega ya una especie de internacional fascista con Javier Negré, con todos ellos. ¿Crees que tenga una implicación precisamente en las finanzas? ¿Crees que, como ya en parte nos decías, no están en la grilla, pero crees que esta animosidad, estas campañas de caos, puedan llegar puedan llegar a golpear una estabilidad financiera o lo ves lejano en este sentido?
No, yo lo veo todavía lejano. Habría pues muchas señales antes. Una cosa que ayuda mucho es que las finanzas públicas, por más que quieran instalar una narrativa contraria a las finanzas públicas, son sanas, ¿no? No se ha incurrido en déficits fiscales elevados. El aumento de la deuda, sí ha habido deuda nueva, pero la verdad es que ha sido poco, mucho yéndose a infraestructura, que es donde se puede repagar mejor. Ha mejorado la recaudación, eso hace que también conforme crezca la deuda, pero tengas más recaudación, en un año determinado que la puedas pagar más fácil. Entonces, esos esfuerzos de recaudación también mejoran las finanzas públicas. No se ha cambiado, por ejemplo, el pacto fiscal. Entonces, todo eso, insisto, el Banco de México sigue teniendo autonomía, el mismo mandato, las reglas hacendarias continúan, el Temex sigue. Es más, la amenaza es de los Estados Unidos, no de parte de México. También hubo mucha solidaridad, por conveniencia, no seamos ingenuos, de los empresarios con Claudia Sheinbaum cuando vino esta andanada de Donald Trump, la primera que se ha ido suavizando. Donald Trump ha ido, digamos, poniendo presión en otros frentes, que las aerolíneas, que las instituciones financieras vinculadas o acusadas de lavado de dinero, las tres, ¿no? Pero en el términos del TEMEC, la verdad es que se ha sorteado más o menos la tormenta. Y en ese sentido, pues muchos empresarios manifestaron solidaridad. Yo creo que ahí se demostró o se mostró que buena parte del arreglo económico vigente le sigue funcionando. No hay exigencias de romper con X o Y política. Podrá haber, como es normal en una democracia, pues alguna opinión contraria en X o Y política, en X o Y programa, pero en general creo que al mantener el 90% de las reglas del juego intactas, el 95%, no sé, pues eso haga que la probabilidad de que haya confianza y estabilidad, pues también que se mantenga. Que lleguen otras figuras a causar ruido del exterior o que se unan a Salinas Pliego, siguen siendo muy minoritarios, creo yo, y también se les olvida que en estos momentos sí la economía no es boyante porque comenzó el sexenio. Por las reglas hacendarias hay que, digamos, plantear generalmente superávits fiscales en los primeros años. Está el ruido del Temec, causado por Donald Trump, que insisto, se ha ido poco a poco diluyendo. Está la política monetaria muy restrictiva del Banco de México. Conforme esos efectos se vayan desdibujando un poco, es probable que la economía retorne a tasas de crecimiento más altas. Si hay tasas de crecimiento más altas, va a ser mucho menor la probabilidad de que estos discursos tengan algún tipo de resonancia o que se contagien, ¿no? Los